Es ya costumbre que después de estrenar un nuevo iPhone veamos qué es lo que tengo instalado en mi iPhone, en este caso el 15 Pro Max, así que voy a contaros qué aplicaciones tengo instaladas en mi iPhone 15 Pro Max. Y para hacerlo lo más dinámico posible, os digo, si hay alguna aplicación que os gustaría que entrase más al detalle, no olvidar dejármelo en los comentarios y así os puedo dar respuesta a través de los comentarios a cualquier detalle que queráis conocer de cualquiera de las aplicaciones. Y por tanto, sin más rodeos, sacamos por aquí mi iPhone y os cuento. Bien, lo primero, tenemos que tener muy claro cómo tengo organizado mi iPhone. Sabéis que me gusta tenerlo siempre de una manera súper organizada y súper minimalista. A la izquierda tengo directamente en la pantalla con los widgets que más utilizo en el día a día, o generalmente los que más utilizo pero que no quiero tenerlos en la pantalla principal. Son, en primer lugar, el de batería. Me parece que es bastante básico poder ver en cualquier momento cuál es la batería de todos tus dispositivos. Le sigue, como no puede ser de otra manera, el del tiempo, que además te da acceso directamente a la aplicación para conocer en detalle cuál es el tiempo. Para mí es fundamental organizar sobre todo las rutas de transporte por el trabajo y por tanto utilizo con bastante frecuencia la información más básica pero de la app de tiempo, y por tanto me gusta mucho tenerlo en un widget que me muestra la información. Después de eso tengo el widget de Apple Podcast. Apple Podcast es mi plataforma por excelencia para escuchar los podcasts. Podcasts como por ejemplo el de la Banda Tech, un podcast que, mira, en este caso grabamos con nuestro compañero Cristo Vega y bueno, pues un episodio bastante chulo que tenemos aquí preparado para poder escuchar en cualquier momento. Como digo, es mi app por defecto para escuchar absolutamente cualquier podcast. Y hablando de escuchar, eso es lo que podemos hacer con el último widget que tengo en esta pantalla inicial, que es el de Spotify. Y me gusta bastante tener aquí el widget porque accedo directamente y además deja iniciada cuál ha sido la última lista que has estado utilizando. Y de eso pasamos a la pantalla principal de mi iPhone 15 Pro Max, una pantalla en la que, como podéis estar observando, tengo también widgets, pero tengo una organización muy exclusiva de las aplicaciones. En la parte de abajo, en la barra que no podemos mover, año tras año tengo las 4 aplicaciones que por temas de trabajo utilizo con una frecuencia bárbara, una frecuencia bestial, como son la app de teléfono, llamo mucho por teléfono en el trabajo, también la app de iMessage, que es la app que, bueno, por defecto más utilizo de las nativas, podríamos decir, porque utilizo la mensajería todo el día, tanto con Raquel como con cualquier miembro de la banda, con Nikias, con Dani, con absolutamente cualquier persona un poco del sector, automáticamente siempre hablo con ellos a través de iMessage, es por decir, mi app preferida de mensajería. Y después tenemos las dos apps de WhatsApp. Tengo por un lado WhatsApp Business y luego tengo WhatsApp normal. WhatsApp Business la utilizo para el trabajo y WhatsApp normal para mi vida personal. Y bien, empecemos por la parte de arriba a la izquierda. Como podéis estar viendo, tengo tan solo 4 aplicaciones en esa parte. Tenemos por un lado las dos de correo electrónico que utilizo con total frecuencia. Tenemos la de Outlook y la de Gmail. Obviamente no necesitáis saber nada de ellas, simplemente os diré que la de Outlook es la aplicación que por defecto utilizo para ver, como podéis estar observando, mi calendario. Absolutamente todo lo añado aquí a mi calendario por colores y luego lo puedo ver en cualquier calendario, ya bien sea de trabajo o ya bien sea de la app nativa de calendario, como enseguida te voy a mostrar. Tenemos la aplicación de Telegram y Teams, que son aplicaciones de mensajería. Teams es la que utilizamos en el trabajo para mensajes de trabajo y también, sobre todo y fundamental, para realizar las reuniones virtuales. Y después tenemos aquí alguna compilación de widgets. En concreto tengo para ver siempre primero la app de Activity Tracker. Activity Tracker es una app que me tiene encantado porque no solamente me muestra de una forma muy visual los pasos, como podéis estar observando, sino que además te muestra en el apartado de tendencias todas las tendencias acumuladas y del día que tienes. Por ejemplo, puedes ver la tendencia del día de hoy. Como puedes estar viendo, tengo un 94% cumplido de mi día de movimiento o ejercicio, podríamos decir, y en cuanto a la semana tengo un 23% de progreso cumplimentado. Podemos ver los pasos por días, por semanas, por meses e incluso por años, viendo cuáles han sido los últimos años, los años que más movimiento has tenido. Como puedes ver también en el día de hoy, puedes marcarte cuáles son tus objetivos de paso y cuántos pasos llevas cumplidos. Como podéis ver, tengo la barrita verde casi completa del todo porque estoy al punto de llegar al objetivo de los 7.000 o 8.000 pasos que tengo como objetivo para el día. Y algo que me encanta es que también tiene widget para el Apple Watch y por tanto puedes ver los pasos del día simplemente levantando tu muñeca porque lo tengo en la compilación. Pero bueno, de eso te hablaré en el vídeo del Apple Watch. Después de eso tengo también en la compilación de widgets el contacto de mi pareja.
hija de Raquel, el contacto para poder acceder de una forma rápida a llamarla o a mandarle un mensaje o incluso un correo electrónico. Por al final es la persona, podríamos decir, con la que más hablo en el día a día a través de mensajería. Después, en el eje central, porque además es lo que más visualizo durante el día, tengo ya otra compilación de widgets aquí ya en tamaño grande. El primero de ellos es el que siempre se muestra por defecto, que es el del calendario, donde veo qué me queda por hacer para hoy y qué me queda por hacer para mañana o los próximos eventos que tengo en el calendario. Tengo añadido tanto los calendarios personales como los calendarios de trabajo y por tanto lo veo absolutamente todo en esta vista de widget, que me parece fascinante y siempre puedo saber qué tengo a continuación. Por ejemplo, para hoy ya solamente me queda tomarme mis vitaminas cuando me vaya a ir a dormir y por tanto, bueno, pues siempre lo veo y oye, es una forma de no olvidarte de nada. De igual forma, el segundo widget que tengo en esta compilación es el de recordatorios, concretamente de la lista de tareas, que es la lista de Outlook, la lista de mi trabajo, una lista de tareas que está sincronizada con la lista de trabajo y por tanto puedo ver qué cosas me quedan para el día de hoy. Por ejemplo, estas dos tareas ya las he hecho y ahora gracias a iOS 17 puedo marcar directamente como que estas dos tareas ya las he realizado desde el propio widget y de ahí damos el salto a la parte inferior. En la parte inferior, y por seguir un poco el orden visual, tenemos en primer lugar a la izquierda un widget en pequeñito que es simplemente estético, es el widget de subwidget. El widget de subwidget me permite ver cuántos suscriptores estáis en este momento unidos al canal y por tanto, bueno, pues oye, verlo de una manera muy visual, que aprovecho para deciros que infinitas gracias y por cierto, si tú no estás suscrito o suscrita, es el momento de ir y suscribirte dándole a la campanita porque oye, es gratis y ayudas muchísimo al canal. Este widget me gusta mucho porque puedes añadir varios canales de YouTube y algo muy interesante es que puedes personalizar el widget inclusive con el color. Como digo, me parece que es bastante interesante y tiene también la forma de medio, el widget medio más grande. Yo en este caso utilizo el pequeñito porque al final no deja de ser un widget para ver la cantidad de suscriptores. Y a la derecha tenemos las 4 aplicaciones que, bueno, no requieren explicación, como son Safari. Utilizo Safari por defecto como navegador en mi iPhone, YouTube Studio para toda la parte de métricas y gestión del canal de YouTube, la app de fotos que la utilizo, pues me atrevo a decir que todos los días para hacer alguna foto o ver las fotos, y la app de Instagram que, oye, pues creo que tampoco requiere mayor explicación. Y de ahí damos paso a la segunda de las pantallas, una segunda pantalla donde también cobran protagonismo dos widgets, o concretamente un widget y una compilación de widgets. Y empecemos por esto último, la compilación de widgets. Tengo en primer lugar el widget de Gentle Streak. Gentle Streak es la aplicación por defecto que me chifla para utilizarla para mis entrenamientos. Bien, el widget me muestra cómo de esfuerzo estoy llevando la semana y si me estoy sobreesforzando esta semana me marca luego en rojo que he superado mis límites. Como veis, estoy cerca de mi límite pero no he llegado y por tanto es algo positivo. Si le clicas puedes acceder directamente a la aplicación donde puedes ver información de bienestar, información de salud o por supuesto la información de todas tus actividades. Como podéis estar viendo, esta es la actividad que he hecho esta semana, que es hoy el primer día de la semana que entreno. Automáticamente me muestra aquí el entreno que he hecho de 1 hora 40 minutos de ejercicio de fuerza. Y obviamente Gentle Strike es una aplicación que tienes en el Apple Watch, que esa es también la gracia. De hecho, me gusta mucho que puedes duplicar tu entrenamiento en tu iPhone y eso es muy visual a la hora de entrenar en el gimnasio y tener siempre a mano también tu iPhone para poder consultar tu entrenamiento en directo tanto en el Watch como en el iPhone. Pero bien, si vamos otra vez a la compilación, vemos que también tengo una compilación que estoy, bueno, digamos, probando esta aplicación y me gusta, pero bastante, porque es una aplicación de bienestar, de salud y sobre todo de crear hábitos. Pero bien, antes de hablarte del widget, déjame entonces que te hable de la app, que la tenemos también bajo, pero que voy a entrar a través del widget. Esta aplicación se llama Grow y es una aplicación que te permite mantenerte en forma a la vez que cuidar de los hábitos saludables. Por ejemplo, en el apartado de Grow puedes establecer tus objetivos y ver cómo estás con respecto, por ejemplo, el primero de ellos en cuanto a los pasos. Como os decía antes, tengo un objetivo de 8.000 pasos, tengo un objetivo de beber al menos 2 litros de agua al día, tengo un objetivo de dormir mínimo 7 horas cada día y tengo un objetivo, que esto por cierto tengo que subirlo, de quemar al menos 500 calorías al día. Tenemos también un apartado que es el de perspectivas que, oye, está bastante chulo porque
al final te va incluyendo dentro de este cacharrito medallitas en base a si has cumplido un buen día, un mal día o un día perfecto. Oye, y un detalle que me hace mucha gracia es que si giras el iPhone, como podéis estar viendo, las ruletitas de dentro del cacharro también giran. Es una tontería, pero oye, es graciosa. De hecho, una de las cosas que me gusta muchísimo es el apartado de hoy, donde te muestra el porcentaje de cumplimiento del día en su conjunto, de cuánta agua has bebido, de si has dormido bien, si has entrenado, si has quemado calorías, un poco el cómputo global de tu día. De hecho, como podéis ver aquí, te muestra absolutamente toda la información referente a lo que te acabo de mencionar. Y tienes el apartado del agua. El apartado del agua, desde aquí puedes añadir cuánta agua has bebido. Por ejemplo, yo en el gimnasio hoy me he bebido una botella de 1,5 litros. Pues yo desde aquí puedo añadir, por ejemplo, en este caso vamos a añadir solo medio litro y automáticamente me añade ese medio litro. Y eso me lleva a enseñarte lo que es el widget. Como podéis ver, el widget me permite añadir directamente la cantidad de agua que he bebido. Es decir, me falta por añadir 1 litro de agua de lo que te mencionaba. Por tanto, desde aquí yo directamente pulso sobre 1 litro y automáticamente me va llenando el gatito que hay aquí y me va diciendo cuánto me falta para llegar a mi objetivo. Y bien, después de eso vamos con 4 carpetas que tengo establecidas y que utilizo, podríamos decir, todos los días. La primera de ellas es la de fotografía. Y aquí en fotografía, oye, pues ¿qué es lo que tengo? Pues tengo Lightroom, os he hablado muchas veces de ella, Ronin, que es la aplicación para manejar el estabilizador de DJI, la aplicación de Metrical, que Metrical es una aplicación que me encanta porque te muestra no solo estadísticas de todas las redes sociales que tengas vinculadas, sino que te permite planificar tus publicaciones. Por ejemplo, vamos a ir al domingo día 8 y vamos a ponerle, por ejemplo, un iconito de un rayo. Como podéis ver, estamos programándola para el domingo día 8 y vamos a ponerla para que se programe concretamente a las 8 de la mañana, que es, por cierto, el día en el que estáis viendo este vídeo. Le damos a aceptar y automáticamente se queda programada esta publicación en Twitter. Lo mejor de todo es que dándole a más puedes elegir si quieres publicar en Twitter, en Facebook, en Instagram o en YouTube, o en todas a la vez. También podrías hacerlo si el contenido es compatible. Y de ahí damos el salto a la aplicación de TuStories. TuStories es una aplicación que os he hablado bastantes veces de ella. Yo principalmente la utilizo para cuando creo un vídeo, que ya tengo el enlace de ese vídeo copiado, directamente lo pego aquí y automáticamente me permite descargarme este tipo de imagen, que es, oye, pues bastante visual para promocionar el vídeo en Instagram. Pero hoy, concretamente, os quiero mencionar la opción que tiene también de crear collage, porque al final quieres muchas veces crear un collage de imágenes y no sabes dónde hacerlo. Pues le das, automáticamente eliges, por ejemplo, pues oye, vamos a elegir 3 imágenes concretas de la galería, como podrían ser estas 3, y automáticamente le damos y añade ese collage de imágenes que te permite descargártelo o te permite directamente compartirlo en tus historias de Instagram. Luego tengo la aplicación de Creators, que es una aplicación para poder manejar la Sony con la que estoy grabando, Unfold, que os he hablado muchas veces de ella, y PopFrame. PopFrame, que se ha actualizado, me encanta. Es una aplicación que entrando, cuando haces un pantallazo, por ejemplo, yo he hecho antes de empezar este vídeo un pantallazo, automáticamente lo puedes seleccionar y lo que te hace es ponerte ese pantallazo en un iPhone e incluso puedes, no sé, pues cambiarle el fondo concretamente, que por cierto tienes también ciertos créditos. Si te fijas a la hora de descargarte, puedes, a mí me quedan todavía 8 créditos y puedes consumir cada vez que eso un crédito. Si no, puedes utilizar el formato gratuito, que lo único que va a hacer es ponerte también el nombre de la aplicación. Y de ahí damos el salto a la aplicación donde tengo las redes sociales que no son Instagram ni YouTube, que están fuera. Bien, tenemos BeReal, TikTok, Twitch, LinkedIn, Facebook y X. Sí, me va a costar no decir Twitter, pero X. Luego tengo una carpeta de aplicaciones de empresa que no son interesantes porque al final no puedes hacer nada con ellas que no sean trabajar o para la empresa. Pues alguna podéis conocer, como puede ser OneDrive, que es donde almacenamos toda la información de la empresa. Y luego tengo las 2 aplicaciones con la banca online y a la derecha el widget que utilizo muchas veces para buscar negocios, restaurantes, tiendas, cualquier tipo de cosa. Clicamos y obviamente pues abre la aplicación de buscar de Google Maps. Como por ejemplo, pues antes he tenido que buscar, ver dónde estaba exactamente la ITV, porque he tenido que ir a pasar la ITV, y desde aquí puedo visualizar dónde está. No obstante, y doy un salto a la parte final, si voy a desplazarme en coche, automáticamente busco ese lugar en la aplicación de Waze. Directamente la busco porque así puedo ver la aplicación de Waze en mi Apple CarPlay y puedo, bueno, pues navegar utilizando siempre la aplicación de Waze, que me gusta mucho porque al final es una aplicación que te notifica cuando hay una incidencia en carretera. Tú puedes pulsar sobre el iconito de la derecha y puedes notificar pues que ha habido mucho tráfico, que hay un accidente, que hay un vehículo averiado,
que hay un animal en la calzada, todo este tipo de cosas que, oye, pues a los conductores nos va notificando en directo y, como digo, me parece súper interesante para aquellos que estamos durante muchísimo tiempo a la semana en la carretera. Y bien, en el eje debajo tenemos 6 aplicaciones, son la de YouTube, nada que contar, luego está la app de Wilet, que es la aplicación que utilizo de Repsol y que en algún caso os he hablado de ella, para poder pagar mis repostajes, para poder tener los descuentos vinculados a la factura de la luz, bueno, pues al final de cuentas para tenerlo todo. Como veis, yo tengo un ahorro cada vez que reposto de 22 céntimos gracias a tener todo contratado con Repsol, y eso hace que cada vez que utilizo la app para pagar acumulo un saldo que, como podéis ver ahí arriba, es de 66,86, y bueno, pues al final luego lo puedes utilizar para lo que quieras, para la factura de la luz, para repostar otra vez el coche, lo que tú quieras. Lo que más me gusta también de esta aplicación es que tienes un buscador, es decir, oye, yo quiero buscar, porque estoy de viaje fuera de casa y quiero buscar una gasolinera, le damos aquí a necesito una estación de servicio y automáticamente le decimos que queremos ver un buscador de estaciones de servicio y nos posiciona en el mapa y automáticamente nos muestra todas las estaciones de servicio que hay. Incluso podríamos ubicarnos por zona y concretamente ver qué estaciones de servicio tengo exactamente cerca de donde estoy. Después tenemos la aplicación de recordatorios, tenéis un vídeo dedicado exclusivamente a la aplicación de recordatorios, igual que la de calendario, igual que la de notas, las aplicaciones nativas tienen un vídeo dedicado, y tenemos la aplicación de Kernel. Kernel es una app que me tiene encantado porque al final es la app donde puedes tener absolutamente todas tus recomendaciones y tus listas de películas o series que quieres ver, que has visto o que quieres ir almacenando como que las has visto para, oye, tener claro cuáles son las que ya has visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, al final, la de Gran Turismo, ¿no? Pues es una película que yo quiero ver, entonces le voy a decir añadir y la voy a añadir a la lista de películas que quiero ver y con eso lo voy a dar por hecho. Es una app que, oye, pese a que también os he hablado de ella dedicadamente, puedes pulsar sobre la propia película y también recomendarle esta película a cualquier amigo enviándole directamente un enlace. Es que puedo ver el tráiler de la propia película, puedo ver el reparto de la peli, quién protagoniza esta peli, y por supuesto podría ver también cuando está en streaming dónde puedo ver esta película. Por ejemplo, si vamos a ver Megalodon 2, si le digo dónde ver esta peli, me dice que, oye, la puedo ver en HBO, la puedo ver en Apple TV, la puedo ver en Rakuten, la puedo ver en Google, la puedo ver en Microsoft, en Amazon, etcétera. Y en la parte final tenemos la app de ajustes, notas, Grow y la aplicación de Waze. Y ya a la derecha del todo lo único que me quedan son 3 carpetas que utilizo con bastante menos frecuencia, pero que de vez en cuando sí voy a buscar alguna aplicación. La carpeta de casa es básicamente la carpeta donde tengo pues absolutamente todas las aplicaciones que tienen que ver con la domótica de casa. La propia app de casa, Home Assistant, que es para utilizar dispositivos de Apple en Amazon y viceversa, que se entiendan y poder utilizar un mismo dispositivo con todo. Lo tengo configurado a través de Home Assistant. Milcool es la aplicación de Mitsubishi del aire, Hero es la aplicación de los repetidores, Nespresso para pedir café, MyCloud también relacionado con Home Assistant, Casa, Xiaomi Home, iWilink, Repsol Vivid para ver las facturas de la luz, Indexa se ha colado aquí porque realmente esto va directamente a la app de a la carpeta de finanzas, donde, como podéis ver, es súper sencillo poder cambiar cualquier cosa en Apple. Y bueno, pues como digo, cualquier cosa que tiene que ver con casa o con la domótica o con las compras de casa. En documentación tengo 4 bloques de aplicaciones que utilizo para gestionar todo lo que tiene que ver con el canal. En la app de archivos es donde tengo toda la documentación, en Dropbox es donde subo la documentación a la asesoría que me lo gestiona todo, y GoodNotes es donde tengo todas las escaletas y apuntes del canal, así como en Notion es donde tenemos pues todas esas listas que quiero crear, vídeos que voy a hacer, información de los vídeos, números de facturas, un montón de cosas también relacionadas con el canal. Y ya no me queda nada más, porque a la derecha nos queda directamente la biblioteca de apps, y lo que sí que debo decirte es que, uno, me gusta bastante cómo las organiza de forma nativa, pero yo utilizo frecuente o infinitamente el buscador de aplicaciones. Deslizo hacia abajo y automáticamente busco la aplicación que quiero sin necesidad de tener que ir ni siquiera a la biblioteca de aplicaciones. Por ejemplo, si buscamos la de fitness, pues automáticamente escribimos y localizamos la aplicación de fitness para poder consultarla en cualquier momento. Y así absolutamente con cualquier otra aplicación. Y eso es todo lo que yo tengo instalado en mi iPhone 15 Pro Max. Espero que este vídeo te sea de utilidad y recuerda que tienes activo ya el botoncito para poder unirte y formar parte como miembro de este canal, un miembro VIP que va a tener acceso a ventajas exclusivas. Así como también te voy a recordar que tienes por aquí este vídeo que habla de cómo ser un verdadero profesional con las cámaras de tu iPhone 15 Pro Max. Vídeo que sin duda no te puedes perder. Te aprovecho también para dejarte por aquí
el botoncito para suscribirte al canal si es que todavía no estás suscrito o suscrita. Tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. Chao, 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 chao.